Tenemos una noticia de última hora. Hace aproximadamente una hora se anunció que Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego. Los funcionarios estadounidenses están preocupados, pero se supone que no entrará en vigor hasta las 4 de la tarde de hoy. Y no estaba claro si se referían a las 4 de la tarde hora del este o a las 4 hora local. Pero el anuncio confirmó, según una fuente estadounidense, que tanto Israel como Hezbollah han acordado iniciar un alto el fuego más tarde hoy. Esto es muy significativo por varias razones. Todo dependía, para que la guerra entre Estados Unidos e Irán llegara a su fin, de que también terminara la situación en Líbano, la de Hezbollah. Porque la parte iraní había dicho que su punto principal era el fin de la guerra en todos los frentes, no solo en el frente iraní, sino en todos, incluyendo expresamente el de Líbano. Hasta, literalmente, esta misma mañana, seguía habiendo ataques allí. Así que la pregunta, la que ya se viene planteando, es la siguiente. Primero, ¿puede el presidente Trump lograr que Netanyahu y el gobierno de Israel se contengan, que no hagan algo que para ellos tiene todo el sentido del mundo? Y eso, claro, tiene muchísimos obstáculos en contra, y hoy vamos a analizar varios de ellos en el programa. Porque ahora, amigos, empieza el trabajo duro. ¿De acuerdo? Una cosa era llegar a un acuerdo y firmar ese memorando de entendimiento. Pero dejemos algo muy claro para que todo el mundo lo entienda. Eso no puso fin a la guerra. Solo estableció un alto el fuego de 60 días para que pudieran celebrarse negociaciones destinadas a ponerle fin. Todos los asuntos difíciles siguen pendientes. Y basándonos en las declaraciones beligerantes de ambas partes, está lejos de ser seguro que vayamos a llegar a ese punto. Así que todavía existe la posibilidad de que esto vuelva a encenderse, según todas las fuentes. Por ambos lados, el estrecho de Hormuz se está reabriendo. Creo que hoy era el día oficial en que debía comenzar, porque ambas partes tenían que enviar información a los barcos. Tenían que asegurarse de que las rutas y los canales estuvieran despejados, y todo eso. Irán ha prometido que no cobrará ninguna tasa durante un periodo de 60 días. Y han sido muy claros, tanto por escrito como en declaraciones públicas desde entonces, desde la firma, en que volverán a imponer esas tasas, como las llaman ellos, a partir del día 61 en adelante. Dicen que nunca volverán a permitir un estrecho de Hormuz completamente abierto, libre y sin restricciones. Así que ese es otro asunto enorme que hay que resolver en este momento. O podríamos, lamentablemente, acabar otra vez en una guerra. Ya veremos. Pero centrémonos hoy en este episodio en la cuestión de Estados Unidos e Israel. ¿Y quién manda realmente aquí? Es una pregunta que hemos hecho muchas veces en este programa. En algunos casos, parece que Netanyahu tiene la ventaja, y otras veces parece que el presidente Trump está en ascenso. A veces Trump dice cosas muy amenazantes, a veces lo hacen los israelíes, y luego en otras ocasiones Trump dice algo categórico. Y luego, unas horas más tarde, Israel te planta el dedo en la cara y dice, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y así va, de un lado a otro. Es una relación muy complicada. Hemos visto muchos informes, solo en la última semana, sobre discusiones acaloradas entre Trump y Netanyahu, personalmente, con todo tipo de insultos y palabrotas. Y veo que ahí tenemos a Yuri apareciendo en pantalla. Anuncia el cierre del estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques de Israel contra el Líbano. Eso fue interesante, porque ocurrió hace apenas 3 horas. Pero hace una hora anunciaron un alto el fuego. Gary, si puedes, ya que estamos en directo, mira si hay algo nuevo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica después de ese anuncio. Porque uno se pregunta si eso formaba parte de la presión que llevó finalmente a la parte israelí a aceptar un alto el fuego con Hezbollah. Pero déjame señalar algo. Cuando hablamos de este asunto con Hezbollah, no son precisamente actores dependientes. Tienen su propia agenda y nunca ha estado del todo claro que Irán tomara todas las decisiones. Irán ha apoyado a Hezbollah desde hace muchísimo tiempo, durante décadas, pero ellos también han sido una facción independiente.
Igual que a Estados Unidos le cuesta tener control sobre Israel, a Irán también le resulta difícil controlar a Hezbollah. Ahora, han hecho de eso un punto central. Dicen, oye, vamos a ayudarte, Hezbollah, porque Hezbollah siempre ha ayudado a Irán en el pasado. Y ahora Irán dice, vamos a asegurarnos de que la guerra contra vosotros se detenga. Pero también están los sectores más duros. Los hay en Irán, los hay en Israel, los hay en Estados Unidos y también en Hezbollah. Y en todos esos lugares hay quienes buscan y desean recurrir a la diplomacia. Por eso, esta es una situación tan caótica y tan difícil de manejar. Porque, como digo tantas veces, está ocurriendo literalmente delante de nuestros ojos. Cuando desatas una guerra, muchas veces cobra vida propia. Y aunque creas que tienes todo bajo control y que puedes iniciarla, en realidad es fácil empezar una guerra. Lo que es tremendamente difícil es detenerla. Y aquí está la razón, porque desatas todas esas fuerzas, todas esas emociones, porque todo el mundo ha sido golpeado. Y cada parte siempre piensa que el dolor que ha sufrido es el que no está justificado, que es injusto, y que los otros, los de enfrente, son los que están equivocados. Y literal lado dice exactamente lo mismo del otro. Entonces, ¿cómo vas a calmar a toda esta gente, que además es tan dispar? No puedes hacer un solo acuerdo que deje contento a nadie, y mucho menos a todos. Pero claro, ahí está el problema, porque todo parece depender del asunto entre Hezbollah e Israel. Así que bien, tenemos un alto el fuego por ahora. Veremos si realmente entra en vigor más tarde hoy. Pero después, ¿qué? Para Irán, lo que han dicho es que Israel no solo debe cesar el fuego, sino retirarse. Tienen que detener la guerra y sacar a sus tropas. Y créeme, ellos, y ahora te voy a mostrar en un momento lo que dijo el ministro de Defensa israelí, Katz, sobre eso, sobre retirarse del Líbano. Eso es algo que simplemente no puedo imaginar que haya pasado. Y la pregunta ahora es, ¿cómo va a desarrollarse esta dinámica? Eso es lo que quiero analizar a continuación. ¿Cómo va a manifestarse esta relación entre Trump y Netanyahu en los próximos días, y especialmente en este tema? Pero antes quiero enseñarte algo que muestra en qué está pensando el presidente Trump esta mañana. Como siempre, vamos a Truth Social, y una vez más, no ha decepcionado. Para empezar, intenta dar la impresión de que, oye, lo está haciendo todo bien. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Dice, escuchad, la guerra ha debilitado a Irán. Ya no tienen fuerza aérea, ni marina, ni aviones, ni radares, ni prácticamente nada. Y aún así los demócratas dicen que Irán está mejor ahora que hace 4 meses. ¿Te imaginas poder decir algo así y que cuele? ¿Hasta qué punto puede ser tonta alguna gente? Bueno, un par de preguntas, señor presidente. Tengo que preguntar, si pueden volver a la imagen anterior, Gary, si los iraníes no tienen fuerza aérea, ni marina, ni aviones, ni radares, ni prácticamente nada, ¿por qué hacemos un alto el fuego? ¿Por qué aceptamos unas condiciones que les benefician tanto? Y por cierto, hasta el momento en que Gary mostraba eso hace un minuto, según lo que dijo la Guardia Revolucionaria, ¿quién ha tenido el control del Estrecho de Hormuz hasta ahora? ¿Quién ha estado controlando si sale o no sale petróleo? No hemos sido nosotros. Hemos detenido el petróleo iraní. Eso sí lo hemos hecho con nuestro bloque A. Pero ¿quién ha parado todo lo demás desde que empezó la guerra? No ha sido nuestro bando. Así que, cuando dices, ¿qué tan tontos son esos llamados demócratas?, quizá deberías replantearte la pregunta. Luego, si puedes pasar al siguiente punto, este fue el último. Lo dijo hace apenas un par de horas, y ahora está respondiendo a esas preguntas sobre toda esa gente que se burla del presidente Trump diciendo, ya ves, estabas desesperado, cediste ante Irán, estabas desesperado por conseguir un acuerdo. Y él dice que no se reunieron por desesperación. Irán lo hizo. Están acabados. Cumpliremos los 60 días. No recibirán dinero. Bien. Ahora, uno tendría que preguntarle, y esto hay que hacerlo si eres un seguidor convencido de MAGA, si están acabados,
¿Por qué les di algo? ¿Por qué acepté liberar los fondos congelados? ¿Por qué acepté levantar las sanciones? ¿Por qué he aceptado un fondo de reconstrucción de $300 millones? ¿Por qué acepté que después de los 60 días hablarán sobre el control del estrecho de Hormuz y las tarifas? ¿Y por qué dije que discutiremos cuestiones del programa nuclear durante este periodo y veremos si llegamos a algo si se supone que están acabados? Solo se emitirían condiciones de rendición incondicional, que fue lo que el presidente Trump había dicho antes en esta guerra. Eso ocurrió. ¿Consideras que alguna parte de lo que acabo de describir, esos pocos puntos, y en total son 14, suena a rendición incondicional para ti? Ahora, parece una pregunta retórica, pero ha habido una entrevista con Axios. Se hizo anoche. Esta mañana se han publicado muchos fragmentos. Aún no he visto el informe completo, pero voy a enseñarte varias cosas de ese reportaje que te hacen pensar. Espera, ¿qué acaba de decir? Así que, teniendo en cuenta lo que acabo de contarte y lo que el presidente Trump acaba de publicar en Truth Social, aquí le vemos cuando el periodista le pregunta por el tema de su anterior exigencia de rendición incondicional. Ett prinsek to inflict to steg you the kiss sol lalo with all race non incondicional. No matter in GTing to sit the real bad thing found with you incondicional. Bueno, probablemente sea una rendición incondicional. ¿Lo es? Creo que sí. Espera. ¿Perdón? ¿Rendición incondicional? Bueno, creo que en cierto modo sí lo es. Quiero decir, me lo tomo un poco a broma, pero en realidad no lo es, porque esto muestra el estado mental del presidente Trump. Es decir, es un verdadero socialista. Acabamos de mostrarlo hace apenas unas horas, cuando se ve lo sensible que está con todas las críticas que ha recibido. Y en lugar de reconocer nada, sigue repitiendo una y otra vez que nada de eso es cierto. Y acabo de mostrarte 5 de los 14 puntos así de entrada. Y cada uno de ellos, amigo mío, cada uno es una concesión a Irán por parte de Estados Unidos. Este país, del que él no paraba de decir que era la fuerza militar más poderosa del planeta en toda la historia del mundo, no fue capaz de someterlos. Y ahora está haciendo concesiones para que vuelvan a abrir el estrecho de Hormuz, con tal de que no entremos, como dijo el propio presidente Trump, en una depresión. El propio Trump dijo en Versalles, escuchad, solo nos quedaban unas 4 semanas de la reserva estratégica de petróleo y íbamos a tener problemas serios. Así que al final lo reconoció, aunque tarde, que había problemas reales. Pero ahora, cuando se le pregunta por eso, su estado mental no le permite reconocer una verdad tan obvia, tan evidente. Y este es el tipo que va a seguir tomando las decisiones. Y uno se lo pregunta. Recordad que Robert Barnes nos ha contado que según algunos contactos que tiene entre las más altas esferas de la Casa Blanca, hubo 5 ocasiones anteriores en las que una versión, casi idéntica al acuerdo que finalmente se firmó, ya estaba sobre la mesa hace meses. Pero cada vez que Trump aceptaba, luego se echaba atrás y dejaba tirado al vicepresidente Vance, tal y como Robert Barnes acaba de decir en nuestro programa. Así que, ¿volverá a hacerlo? ¿O dejará que este acuerdo siga adelante? Porque os aseguro, y lo vais a ver, que las críticas no van a desaparecer. Al contrario, van a ir a más. Y sobre todo, a medida que pase el tiempo y crezca el enfado, y especialmente si parece que la parte iraní empieza a sacar algo de ventaja, sobre todo si ese dinero acaba liberándose. Porque esos fondos iniciales, sea cual sea el porcentaje que se acordó, no estaban por escrito. Así que veremos qué dice la parte iraní. ¿Qué tenemos aquí? El ministro de Exteriores de Irán, hace 7 minutos, ha negado las informaciones que decían que el estrecho de Hormuz estaba cerrado y asegura que el tráfico comercial sigue pasando por la zona. Sin embargo, el Financial Times informa de que las fuerzas iraníes dispararon tiros de advertencia contra varios barcos y anunciaron por radio que el estrecho permanecería cerrado hasta que se cumplan ciertas condiciones. La situación sigue siendo muy tensa,
y el estado real de las cosas no está claro. Ahora, uno se pregunta si quizá eso fue hace 7 minutos. El anterior fue hace 3 horas. Hace más o menos 1 hora anunciaron que Hezbollah e Israel habían acordado un alto el fuego. Así que puede que ahora hayan dicho, vale, se vuelve a abrir otra vez. ¿Quién sabe? Hay todo tipo de confusión, incluso del lado iraní. Recuerda que te dije que en todos los bandos hay halcones y hay gente que apuesta primero por la diplomacia, también en Irán. Y hay mucha gente en Irán. Y, para dejarlo claro, eso es otra cosa que podría desbaratar todo esto, porque hay enfado incluso dentro de Irán por haber aceptado cualquiera de esos términos. Por mucho que esos 5 puntos que acabo de mostrarte fueran todos favorables para ellos, hay quienes en Irán dicen que eso no basta, que quieren más, que creen que militarmente todavía tienen la ventaja y que pueden soportar más misiles y bombas estadounidenses, porque eso les colocaría en una posición aún mejor más adelante. Así que veremos cómo se desarrolla eso también. Pero sigamos, porque quiero volver al estado mental del presidente Trump. Lo que me preocupa es que acabo de señalarte cómo es incapaz de reconocer la realidad más evidente y los hechos más claros. La pregunta es, de cara al futuro, ¿va a aprender esa lección? Esa es una pregunta que también le hicieron. It is the girl story sobre Eric Sherry Power to add that prayerfully to your enmity test the support a raíz del conflicto. No hay límites, ninguno. No, todavía no he aprendido esa lección. Sé que los hay, pero ya sabes, no hay límites. Los derrotamos completamente en el plano militar. Impuse un bloqueo naval en el que no consiguió pasar ni un solo barco. Algunos lo intentaron, pero ya sabes, no duró mucho. Vale, sobre esa última parte, no hay absolutamente nada de cierto en eso. Por supuesto que pasó de todo. Igual que con algunos países del Golfo, del Consejo de Cooperación del Golfo, hubo cosas que pasaron gracias a nuestro acompañamiento. No escolta, sino la orientación que ofrecimos. Varios barcos lograron pasar. Y del mismo modo, varios barcos iraníes. De hecho, algunos ni siquiera eran encubiertos, eran abiertos. Navegaron directamente con permiso del lado iraní. Así que no hay nada de verdad en lo que dijo el presidente Trump. ¿Pero él se lo cree o está mintiendo? No lo sé. No está claro. Lo que sí está claro es que cuando dice que no hay límites a su poder y que eso lo incluye todo, el ejercicio del poder, la aplicación del poder, incluso si hablamos de límites constitucionales, eso confirma lo que ya os he dicho. Él no ve límites. Es un líder militar autocrático. Pensad en eso por un momento. Nos encanta hablar. Estamos a punto de celebrar el 250 aniversario de nuestro país y usamos todo tipo de palabras como democracia, libertad y todo eso. Pero al mismo tiempo, tenemos ante nuestros propios ojos una situación que demuestra que ya no existen los frenos constitucionales ni la separación de poderes. No tenemos controles ni equilibrios en lo que se refiere a la decisión de ir a la guerra. Simplemente no existen. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 ha sido destruida. No se resolvió como debería haberse hecho legalmente, a través del sistema judicial. No llegó al Tribunal Supremo para que emitiera una decisión. El liderazgo político simplemente decidió, esa ley no me gusta, así que no la voy a cumplir. Y básicamente dijeron, lo haré cuando me convenga, sea que. El ataque a Irán en 2025, el ataque a Venezuela, el asesinato y la ejecución extrajudicial de personas en un barco del que dijimos que transportaba drogas, o esta guerra aquí. Trump, y luego después, sigue diciendo, no tengo límites en mi poder, haré lo que quiera, y no me importa lo que piense nadie más. Y añadió, bueno, quizá haya algunos límites, pero todavía no he encontrado ninguno. Y luego, incluso en la forma de ejercer ese poder, dijiste, de hecho, creo que lo tenemos. ¿Aún tienes ese video ahí? Sácalo de la parte de abajo. Déjame mostrarte lo que dijo, para dejar claro por qué esa afirmación es tan alarmante. Aquí está.
del 28 de febrero, cuando el presidente Trump anunció exactamente por qué íbamos a la guerra y qué iba a conseguir. Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria armamentística. Quedará totalmente, una vez más, aniquilada. Vamos a eliminar su marina. Vamos a asegurarnos de que los grupos terroristas que actúan como sus aliados en la región no puedan seguir desestabilizando ni la zona ni el mundo, ni atacar a nuestras fuerzas, ni volver a usar sus artefactos explosivos improvisados, o bombas al borde de la carretera, como a veces se les llama, para herir gravemente y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y garantizaremos que Irán no obtenga un arma nuclear. A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las Fuerzas Armadas y a todos los cuerpos de policía, les digo esta noche, debéis de poner las armas y tendréis inmunidad total, o, en caso contrario, enfrentaros a una muerte segura. Así que, deponeos las armas, seréis tratados con justicia, con inmunidad total, o afronten una muerte segura. Y por último, al gran les digo esta noche, ha llegado las horas de vuestra libertad. I say tonight that the That's good, hour Gary. of your freedom is at Pull it up from hand. there. But listen, so he said we Pero escucha, él dijo que íbamos a destruir por completo su marina. Destruimos su flota de superficie, lo que podíamos ver, pero no alcanzamos sus lanchas rápidas ni sus barcos con misiles antibuque. Hay miles de ellos. Siguen operando por todas partes. Así que no conseguimos los barcos que realmente importan para controlar el estrecho de Hormuz. Tiene que darse cuenta de que hay un límite al poder en ese asunto. Justo ahí. Querías destruir la marina, pero no podemos destruir Rage. It's step off the debtora. Gary Sullivan's story es video todo el tiempo. En esas lales forest Rick Paul's horn. Meet so menus. Underground. There are apparently thousands of them. We had satellite imagery of Teníamos imágenes por satélite que mostraban formaciones de hasta 100 barcos a la vez, operando libremente en el Golfo. No pudimos neutralizarlos y luego regresaron a donde quiera que se escondieran y no podemos llegar hasta ellos. Así que debería reconocerse que la Marina tiene límites en su poder. Pero eso no es todo. Dijo que los grupos aliados, sí, hay que acabar con todo eso. Nadie puede apoyar algo así. Ahora mismo te hablo de la importancia central de Hezbollah, que está llevando una guerra importante con Israel. Siguen lanzando cohetes y drones contra las fuerzas israelíes. En Israel, en este quince una fuerza plenamente obrera. northern Israel. They are still very much viable. We had the Houthis in the late stages here. Tuvimos a los hutíes, ya en las últimas fases, diciendo abiertamente que iban a cerrar el tráfico marítimo en el Mar Rojo para cualquier barco israelí y amenazando con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que habría añadido todavía más problemas a la crisis energética mundial y al déficit existente. Obviamente, tampoco se les logró controlar. Y luego está Kataib Hezbollah en Irak, que también se movilizó y estaba lista para actuar si la guerra volvía a intensificarse. Así que todos sus aliados siguen siendo operativos, por mucho daño que hayamos causado, por mucho que Israel, en 2025, devastara y diezmara el liderazgo de Hezbollah. Lo sustituyeron, sí, pero la organización en sí permaneció intacta. Y después de haber sido golpeada, se reconstruyó. Y ahora vemos que están en una lucha a muerte con ellos. Y por supuesto, Hamas sigue hoy en día muy activo en las zonas palestinas en Gaza y en Cisjordania, y no ha sido destruido. Así que ese es otro límite del poder. Querías hacer todo eso, pero no pudiste. El programa de misiles, dijimos que había que destruir todos sus misiles. Esa fue otra de las cosas que él mencionó en ese discurso. Hay que destruir todos los misiles. Demostramos, creo que fue en el programa de ayer, como una y otra vez el presidente Trump de sí, vamos a seguir destruyendo sus misiles. No pueden tener un programa de misiles. El programa de misiles fue lo que se utilizó, según el secretario de Guerra Hicks. Eso fue lo que se usó para hacer posible todo esto. Y mientras nosotros tuvimos que ir a la guerra, ahora el presidente Trump dice, está bien, no os preocupéis por eso. Y luego, claro, lo último que dijo fue que la Guardia Revolucionaria iraní tenía que ser completamente destruida,
que debían enfrentarse a una muerte segura, dijo. Y sin embargo, apenas murió nadie en la Guardia Revolucionaria. Muy pocos, solo algunos altos mandos. Pero la Guardia Revolucionaria, incluso antes de la guerra, creo que tenía como 500,000 de miembros. ¿Cuántos de ellos siguen ahí? Casi todos. Así que cuando oyes al presidente Trump decir, no veo límites a mi poder, ni en su ejercicio, ni en su aplicación, tienes que pensar que hay algo que no va bien con este hombre. Lo siento, pero eso es lo que hay que concluir. Y el hecho de que ahora diga, oye, sigo sin tener límites y sigo mandando aquí, pues igual que, según se dice, echó por tierra 5 veces las oportunidades anteriores que tuvimos de llegar a este punto, no hay motivo para pensar que no pueda, en un arranque de ira, de frustración o de enfado, volver a echarlo todo atrás, incluso ahora, y dar alguna orden para hacer algo que tampoco saldría bien. Ahora bien, por suerte, el presidente Trump no es el único en la administración. Es el que está arriba del todo, es el comandante en jefe. Pero el vicepresidente sí parece tener cierta comprensión de los límites del poder. Perdona por eso. Ya veo. ¿Has visto a gente de su propio sistema como Ben Gvir y Smotrich que han atacado el acuerdo? Y supongo que mi respuesta para ellos sería, ¿cuál es exactamente vuestra propuesta? Porque vamos a ver, sois un país de 9 millones de personas. No podéis resolver todos vuestros problemas de seguridad nacional simplemente matando a la gente. Ahora, si estás pensando que no puedes salir de esto matando, ¿dónde he oído eso antes? Llevamos hablando de ello en este programa desde siempre, literalmente desde que empezamos. Creo que fue en 2023. Sí, así que estamos cerca de nuestro 3er aniversario. Lo hemos dicho desde el principio, no puedes salir de estas guerras matando. Ya lo escribí hasta la saciedad antes, incluso antes de que empezara esta guerra, porque el general Petraeus hizo famosa esa frase durante la guerra de Afganistán. Dijo que no se puede ganar solo matando, y tenía todas esas estrategias de contrainsurgencia que quería probar. Y en ese punto tenía razón, algo que sigo confirmando con el tiempo. Que no me guste el general Petraeus no significa que todo lo que haya dicho en su vida esté mal. Y cuando tiene razón, lo reconozco. Y en este caso, la tenía. Pero hay algo que publiqué hace más o menos un año con nuestros amigos de Redacted. Si alguien piensa que esto va a servir para ayudar a Israel o a Estados Unidos, tenemos ya una década de experiencia con los saudíes que demuestra que eso es muy, muy poco probable. No vas a lograr el éxito matando gente, y lo único que se consigue es mantener vivas las llamas de la posibilidad de seguir echándole la culpa de todo a Irán. Así que en eso estoy de acuerdo con la vicepresidenta. Me alegra que lo haya dicho. Hay que esperar que su jefe también lo esté escuchando y lo esté entendiendo, porque eso es fundamental. Tienen que estar los dos en la misma página. Ahora bien, habíamos oído muchos informes que decían que el vicepresidente Vance ya sabía todo esto antes de que se tomara la decisión de ir a la guerra. Y según muchos de esos informes, tanto él como Tulsi Gabbard, y al parecer también unos pocos más, estaban totalmente en contra. Intentaron decírselo así al presidente Trump, porque desde el punto de vista militar era inalcanzable. Por lo visto se lo dijo claramente, pero obviamente no le hicieron caso. Y ahora se ve que el vicepresidente Vance está ganando un poco más de confianza. Ahora está empezando a decir algunas de estas cosas en voz alta. Veremos si eso llega a entrar en la cabeza del presidente Trump y si es capaz de actuar en consecuencia, porque le va a resultar más difícil hacer algo en el futuro ahora que la vicepresidenta está reconociendo de forma más clara que no se puede ganar una guerra solo matando gente, por mucha capacidad militar que tengas. Y sobre todo, en todos estos temas de los que llevamos tanto tiempo hablando, se ve que simplemente no es así. Una de las cosas que mencioné al principio es que está el problema entre el bloque militar y el bloque diplomático,
y todos los distintos frentes que hay en todo esto. El otro asunto es directamente entre Estados Unidos e Israel, y si van o no a llegar hoy a un alto el fuego. Bueno, hasta ahí todo bien, pero ¿hacia dónde va eso? Ahora estamos viendo cada vez más señales de que el cambio en la opinión pública estadounidense en contra del gobierno israelí, y en concreto de Netanyahu, está creciendo. Y sabemos que el presidente Trump presta mucha atención a las encuestas. Así que ahora empezamos a ver declaraciones algo más seguras por parte de la propia administración. Y eso incluye tanto al presidente Trump como al vicepresidente Vance. Veamos lo que está diciendo el vicepresidente Vance, porque se ha tomado gran parte de esto de forma bastante personal y ha sido muy directo en algunos de sus comentarios de respuesta. Netanyahu está furioso. Eso no refleja las conversaciones que yo he tenido con él, pero quizá le esté diciendo a otra persona algo que no me ha dicho a mí. Lo que sí diré, y esto sí me molesta, es que hemos visto a gente dentro del gabinete de Bibi salir y atacar el acuerdo, y en algunos casos atacar de forma muy personal al presidente de los Estados Unidos. Y creo que mi mensaje para ellos sería doble. Primero, Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que en este momento muestra simpatía hacia la nación de Israel. Y además, resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no me dedicaría a atacar al único aliado poderoso que me queda en todo el planeta. Y el segundo mensaje que daría a algunos de esos miembros del gabinete: Bibi, en su mérito, no ha seguido ese camino, pero a algunos de esos ministros en Israel que están atacando al presidente de los Estados Unidos, lo que les diría es que en los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido su país han sido fabricadas por manos estadounidenses y pagadas con los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos. El problema de Israel no es Donald J. Trump. Y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de los Estados Unidos necesita despertar y ver la realidad de la situación en la que se encuentra su país. Tienen que despertar, dice el vicepresidente Vance. Buena suerte con eso, diría yo. Porque si miras lo que dice la parte israelí, y me refiero al nivel del gobierno, incluso a los niveles más altos, no solo a Ben Gvir y a Smotrich, son totalmente previsibles. Nunca cambian. Siempre están a favor de la guerra, a favor de eliminar a todo el que no les gusta, y exigen más a Estados Unidos. Así que en eso no cambian. Pero son miembros del gabinete, así que, desde luego, no se les puede ignorar. Y estoy seguro de que a eso se refería exactamente el vicepresidente Vance cuando dijo que la gente a nivel de gabinete debería callarse básicamente, porque eso no va a pasar, y que tienen que despertar, como él dice. Y no creo que se refiriera solo a Ben Gvir y a Bezalel Smotrich. Estoy bastante seguro de que eso se daba por hecho en todos los niveles, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, porque aquí va a haber algunos cambios. Porque diga lo que diga públicamente el presidente Trump, incluso con su limitada capacidad mental y su deterioro, no creo que no sea consciente de ello. Si no, no habría firmado este documento en primer lugar. Así que sí, es consciente de que en realidad existen límites al poder. Por eso admitió que se estaba agotando la reserva estratégica de petróleo, y por eso reconoció que nos enfrentábamos a la posibilidad de una depresión si volvíamos al conflicto. No sé, quizá estaba viendo nuestro programa. Bueno, eso sería mucho pedir. En fin, obviamente estoy bromeando con eso. Ellos tienen expertos a su nivel, y lo sabían tan bien como nosotros. Y él lo reconoció. Así que, al parecer, entendió que había límites al poder. Y ahora tenemos a la vicepresidenta diciendo abiertamente: escuchad, nos vimos arrastrados a esta guerra por las garantías de Benjamin Netanyahu. Según todos los indicios, Netanyahu nos vendió una historia falsa, y el presidente Trump, aunque no le honra, le hizo caso.
Al final, él es el presidente de los Estados Unidos. Es el comandante en jefe, así que recibe el mérito cuando las cosas salen bien y la culpa cuando no, sobre todo en sus propias decisiones. Y esta fue su decisión. Escuchó a Netanyahu en contra de la opinión de su vicepresidenta, en contra de la comunidad de inteligencia, en contra de nuestros mandos militares, que según me dicen, estaban todos de acuerdo en que lo que Netanyahu afirmaba no podía lograrse. Y él dice, no, quizás sí funcione, porque se emborrachó el presidente Trump con el tema de Venezuela. Bueno, con Maduro funcionó. Fuimos allí, montamos un gran espectáculo hecho para la televisión, conseguimos unas imágenes estupendas y obtuvimos el petróleo. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es escuchar a Benjamín Netanyahu y decir, como tenemos esta información de inteligencia, podemos asesinar al líder clave. A Maduro lo eliminamos políticamente, pero aquí puedo eliminarlo físicamente, y así tendremos el mismo resultado. Simplemente no escuchó a nadie que realmente supiera de lo que hablaba. Y ahora estamos donde estamos. Así que por fin ha reconocido los límites del poder. Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir a partir de ahora? Porque la siguiente gran cuestión es esta. Si este alto el fuego no se mantiene, y si no lleva a una negociación para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbolá, ¿qué hará entonces el presidente Trump? Bien, Netanyahu ha dicho algunas cosas. Perdón, el vicepresidente Vance también ha hecho algunos comentarios sobre Netanyahu, sobre la parte israelí. El presidente Trump también lo ha hecho, y en un momento vamos a ver otra declaración suya. Pero bueno, en realidad no, mejor os lo enseño directamente, porque es bastante importante. Esto es lo que dice ahora el presidente Trump sobre Israel, y en concreto sobre Benjamín Netanyahu. Si no fuera por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que trabajó bien conmigo, aunque él te dirá, somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que tenemos todo el poder, los bombarderos B-2 y todo eso. Si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido. Tu relación con Netanyahu es... Está bien, pero tenemos que mantenerlo un poco cuerdo. ¿Vas a poder controlar a Israel para que no ataque al Líbano? Sí, podré hacerlo. ¿Cómo? Me tienen mucho respeto y hacen lo que les digo. Vale, ya veremos. Pero de nuevo, fíjate en la mentalidad. Yo soy el jefe, yo decido, y van a hacer lo que yo diga. Bien, ahora mismo hay pocas pruebas, aunque parece que al menos por ahora van a hacer lo que él dice. Al menos en esto no han hecho un alto el fuego porque habían estado atacando antes hoy. Líbano e Irán habían dicho, además de lo que se afirmó aquí hace unas 3 horas sobre cerrar o mantener cerrado el estrecho de Hormuz, que si esa guerra no termina, entonces no van a cumplir ninguno de los otros acuerdos, porque ese era su punto número 1. Así que ahora parece que, aunque con retraso, y uno solo puede imaginar la cantidad de presión que ha habido entre bastidores, al menos sobre el papel, Israel y Hezbolá han llegado a un alto el fuego. Pero eso está muy, muy lejos de cumplir siquiera los términos del memorando de entendimiento necesario para avanzar en todo lo demás que queremos intentar hacer. Pero el presidente Trump piensa, ya les he dicho que lo hagan, así que lo harán. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer si no lo hacen? ¿Qué va a hacer si Israel y Benjamín Netanyahu dicen que tienen que atacar a Hezbolá por motivos de seguridad nacional? Ya sea porque decidan retomar y reavivar el conflicto o porque desde el lado de Hezbolá alguien lance un ataque, porque eso tampoco podemos descartarlo. Y luego, claro, alguien que esté viendo este programa cree de verdad que Israel va a recibir unos cuantos drones o misiles y no va a hacer nada solo porque el presidente Trump les haya dicho que no lo hagan. No esperéis sentados a que eso pase. Y de hecho, veamos el otro lado de esta cuestión, como hacemos siempre. Os damos la oportunidad de escuchar directamente lo que dice la otra parte, sin filtros, para que saquéis vuestras propias conclusiones. Así que el presidente Trump acaba de decir que él manda
que Él les dice lo que tienen que hacer. Esa fue su frase. Yo les digo lo que tienen que hacer, porque me respetan, me van a escuchar. Pero veamos lo que dijo Benjamin Netanyahu. Creo que fue hace apenas un día. כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. Esta es una declaración sobre la situación de seguridad en el sur del Líbano. Es necesario que no haya ninguna desviación, ninguna salida de los estándares de seguridad de Israel en estos días. Esta es una declaración sobre la forma en que se gestiona la seguridad en el sur del Líbano. Seguiremos apuntando al objetivo más alto que se nos ha marcado y que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida adulta. Irán no tendrá armas nucleares. Y mientras yo sea el primer ministro de Israel, eso no ocurrirá. Mira, hablas de personas con una capacidad mental disminuida. Pues tienes que poner a Benjamin Netanyahu en esa misma categoría. ¿De verdad va a decir que ha traído paz y tranquilidad a Gaza? ¿Estás de broma? Recuerda todos esos vídeos que Gary te ha estado mostrando durante tanto tiempo, en los que parece literalmente un paisaje lunar, completamente arrasado. Desde el supuesto alto el fuego que negociamos hace casi un año, han muerto cerca de 1,000 palestinos. Hay ataques casi a diario dentro de la franja de Gaza. No hay ningún alto el fuego. Todo eso fue una ficción. Y él toma eso y lo llama tranquilidad. Ni siquiera es tranquilidad para el lado israelí. Obviamente tampoco lo es para el lado palestino. No hay ninguna definición posible en la que eso sea tranquilidad. La guerra sigue. No hay alto el fuego. Hay guerra. Y los soldados israelíes mueren de vez en cuando. Y luego, claro, matan a un gran número de palestinos de forma regular. Y aún así, él lo llama guerra. De verdad, podría haber parado el video ahí mismo y decir, ¿pero qué le pasa a este tipo? Tiene problemas serios. Y el mismo problema lo tiene Netanyahu, ayer, cuando dio ese discurso, igual que en octubre de 2023, cuando empecé a advertir que Benjamin Netanyahu está llevando a su país por un camino de derrota militar y sembrando muy profundamente y con la sangre de mucha gente las raíces de una inseguridad futura para su país que durará mucho tiempo, sea cual sea el desenlace final. Y en algún momento se resolverá. Todas las guerras acaban, tarde o temprano, por puro agotamiento, si no por otra cosa. Pero las semillas de la inestabilidad futura están muy hondas y se han regado con mucha sangre. Y te lo aseguro, solo por lo que sabemos de los últimos 1000 años de historia humana, y especialmente en Oriente Medio, cuando una potencia llega, mata a tanta gente, arrasa tanto territorio y empuja a la población hacia atrás, eso no se olvida. Nunca. Siguen apretando los dientes, aguantando, esperando su momento, mientras estén en una posición de desequilibrio militar, mientras sigan siendo militarmente inferiores. Esperarán su momento hasta que el equilibrio, como siempre hacen, vuelva a cambiar. Y en cuanto tengan la capacidad, van a buscar venganza. Y solo imagina, creo que la cifra real ronda los 70,000 palestinos muertos, la gran mayoría mujeres, niños y ancianos. Pero según creo que es la revista The Lancet, en el Reino Unido, dicen que esa cifra probablemente esté más bien en cientos de miles de fallecidos. Solo Dios sabe cuántos hay heridos allí dentro. Recuerda que la población total era de unos 2.100.000 al principio, y todos han sufrido de una forma atroz. Dudo seriamente que haya una sola familia en las zonas palestinas que no haya perdido a algún ser querido. Sabemos que hay clanes familiares enteros que han sido aniquilados. Es simplemente la naturaleza humana. Ninguno de esos hombres, sobre todo los hombres, los que han sobrevivido, va a decir algo como, bueno, da igual, olvidemos el pasado, empecemos de cero, escribamos un nuevo capítulo, demos la mano a algún futuro líder israelí y tengamos paz, cooperemos todos. No creo ni siquiera que eso sea físicamente posible.
Así que Netanyahu ha llevado a su país a esta derrota que él mismo ha sembrado. Y mucho después de que esté en la cárcel o haya muerto, su legado será la inseguridad para el pueblo de Israel. Por eso he estado tan firmemente en contra de todo esto. Y es tan perverso que tanta gente haya reaccionado diciendo, es que estás en contra de los judíos o algo así. Cualquiera que haya dicho esto, y hay un montón de personas que lo han dicho desde el principio, ha sido etiquetado de esa manera. Y eso siempre me ha enfadado, no solo por la injusticia que supone, sino porque en realidad perjudica los intereses de Israel. Y si te importan los israelíes, si te importa el pueblo judío, entonces al apoyar esas políticas, estás contribuyendo a hacerles daño en el futuro. Eso es un hecho. Me da igual si a alguien le gusta o no. Me da igual si eso te enfada. Esa es la realidad. Lo estamos viendo. Yo lo he visto en mis despliegues de combate, sobre todo durante el periodo de la insurgencia en Irak y en las 2 misiones en Afganistán. Y lo hemos visto pasar aquí. Lo vimos entre los hutíes y los saudíes. Lo hemos visto con Hamas e Israel desde el año 2023. Vamos, ¿cuántas pruebas más hacen falta para que por fin despertemos y veamos que tenemos problemas muy serios aquí? Acabo de mostraros a Benjamín Netanyahu. Bueno, ahora quiero enseñaros a Israel Katz, y creo que esto es de hoy mismo. Es su ministro de Defensa. Y si alguien piensa que se están preparando para retirarse porque ha habido un alto el fuego, lo siento, no tengo el audio traducido al inglés, pero podéis leer las palabras en la parte inferior. Eso sí, prestad atención a lo que dice sobre Palestina y sobre ocupar la parte sur. Antes que se nada, aumenta en 1000%. Ahí lo ves, está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de 200,000 personas. 200,000 personas. No de Hamas, ni de combatientes, ni de insurgentes, ni siquiera de los llamados terroristas. La población ha sido arrasada y obligada a marcharse, y dice que ni una sola de esas personas volverá jamás. Ahora dime, ¿en qué planeta Irán, ya sea su versión diplomática o la más belicista, va a decir que este acuerdo firmado con Estados Unidos va a cumplirse, que el estrecho de Hormuz se va a abrir, que se levantará el bloqueo y que podrán volver a negociar lo nuclear? Todo eso, si no se cumple el primer punto de su lista de exigencias. Y si Israel haga lo que haga hoy con algún tipo de alto el fuego, no ves en ningún sitio al ministro de Defensa diciendo sí, vamos a retirarnos. Al contrario, dijo, no vamos a retirarnos. Nunca vamos a retirarnos porque según ellos, eso es necesario para su seguridad en el norte. Pero por cierto, eso también es un mito. No va a proporcionar seguridad. Solo está sembrando más semillas empapadas de sangre que traerán inseguridad en el futuro. E incluso ahora, eso no va a detener nada, ni los cohetes Katyusha ni otros tipos de misiles que Hezbollah puede fabricar o conseguir de donde sea, de Irán o de cualquier otro sitio. Simplemente los hacen retroceder un poco más. Así que ha adelantado este periodo. Querían llegar hasta el río Litani, pero no están ni cerca de eso. Han retrocedido una parte bastante grande, hasta el punto de que 200,000 personas han sido desplazadas. Pero oye, en serio, usa un poco el sentido común. Si empujas la línea hasta aquí y has matado a todo el mundo y los has echado de sus casas, vas a provocar una ira y un odio profundos y extremos por su parte hacia ti. Y ahora que has desplazado a toda esa gente, a los que no han muerto, hacia zonas aún más superpobladas, ¿qué crees que va a pasar allí? Van a hacer exactamente lo mismo. Y los cohetes, que quizás se lanzaban desde más al sur la primera vez, simplemente se lanzarán desde un poco más al norte. Y ya está, no cambiará nada. Y con eso, siguen agravando su propio daño. Bueno, eso no está nada bien. No ayuda. No sirve de mucho. Lo último que quiero mostrarte hoy es que si todo eso son obstáculos que impiden que ocurra algo, y quiero decir, puede que ni siquiera pasemos del primer punto antes de que esto, porque en algún momento, déjame perdón, antes de entrar en esta última parte.
there is the very real En algún momento existe una posibilidad muy real, si no una probabilidad, de que Irán vuelva a enfrentarse directamente a Israel. Israel. Si Israel sigue haciendo lo que dijo allí el ministro de Defensa, y si se cumple lo que Netanyahu afirmó ayer, eso de no pararemos hasta que nuestra frontera sur esté asegurada a nuestro gusto, algo que es incompatible con este memorando de entendimiento. En algún momento, si no se retiran, haya o no alto el fuego, Irán va a atacar. Eso es lo que han dicho que harían. Lo han dicho públicamente. El profesor Morandi, de la Universidad de Teherán, que además formó parte de su equipo negociador en la primera ronda, ha confirmado que sí, según sus fuentes, lo harán tarde o temprano. No sabe cuál es el detonante. Dijo, no formo parte del gobierno, pero te cuento lo que me han dicho en conversaciones. Y añadió, eso es lo que van a hacer. Pero los propios funcionarios lo han estado diciendo en público, así que ni siquiera necesito una fuente para eso. Lo han confirmado abiertamente. Así que se puede ver que esto va a seguir siendo el punto cero, probablemente ni siquiera un asunto del estrecho de Hormuz. Va a ser una decisión. Y como Gary te mostraba hace un momento, a esta hora en la que estamos en directo, todavía no está claro si está abierto o no. ¿Quién lo sabe? Supongo que lo sabremos cuando se calme todo esto. Quizá más tarde hoy o mañana. Habrá que esperar y ver. Pero ahora mismo, los petroleros civiles que tienen que navegar por ahí no van a salir corriendo hacia la salida, esperando que esté abierta. Así que en cualquier caso, no esperes que haya una avalancha de petróleo pasando por allí, porque mucha gente va a querer comprobar primero si esto es real o no. Nadie quiere ser el primer barco en convertirse en una antorcha en mitad de la noche si alguien no está de acuerdo con ello. Aún queda mucho camino por recorrer, incluso en ese aspecto. Pero este asunto entre Hezbollah e Israel podría echarlo todo a perder. Y por último, quiero señalar que además de todas esas dificultades, todavía hay problemas dentro del círculo más cercano del presidente Trump. Y hablando de gente que no puede aceptar la realidad y no quiere reconocer lo que es claramente cierto, sobre la cuestión concreta de si hay límites al poder, aquí está el general Jack Keane diciendo algo así como, ¿sabes qué? Podríamos haber ganado esto. Y por cierto, la razón por la que te muestro esto es porque creo que Keane está empezando a preparar el terreno para una especie de insurgencia, por así decirlo, dentro del mundo de Trump. Para decir, oye, usando las palabras de Robert Barnes, nos quitó el suelo bajo los pies. Lo teníamos ganado, íbamos a lograrlo. Y escucha, dime que no oyes ahí las semillas de esa idea que está plantando Jack Keane, para luego poder decir, si Trump hubiera tenido un poco más de carácter, habríamos ganado. Lo que pasó aquí en realidad es simplemente esto. El presidente hizo un cambio importante de prioridades, basándose en el asesoramiento, ya sabes, en los objetivos militares. Y esos objetivos estaban definidos, como todos sabemos, en eliminar su capacidad ofensiva, nuclear, misiles balísticos, drones, apoyo a grupos aliados. Así que podíamos imaginar que con el tiempo serían vulnerables a que su propia gente los derrocara. Ese era, más o menos, el camino que estábamos siguiendo. En la cuarta o quinta semana lo detuvimos. Y la realidad es que se cambió el enfoque hacia objetivos económicos y políticos relacionados con las elecciones de mitad de mandato que pasaron a ser la prioridad. Sus asesores le metieron la idea de que, debido a la persistencia del cierre del estrecho de Hormuz, y a que los precios del petróleo y del gas iban a mantenerse en los niveles actuales, o incluso subir si volvíamos a operaciones militares, existía la posibilidad de que, si retomábamos esas operaciones, los iraníes pudieran responder con éxito atacando la infraestructura de petróleo y gas de los estados del Golfo. Los mandos militares descartaron esa preocupación. Y por la fe que podemos defender adecuadamente, y además eliminar gran parte de la capacidad ofensiva iraní para hacerlo. Aún así, esa idea caló. Y creo que el riesgo de abrir el estrecho de Hormuz,
que intentamos y se canceló a las 36 horas. ¿Qué pasó ahí? Los países árabes presionaron al presidente diciendo, primero, que no creían que fuera a tener éxito, y segundo, que temían que atacaran la infraestructura de petróleo y gas. No tenían ni idea de cuál sería nuestra capacidad militar para abrir el estrecho, ni tampoco de cuál sería nuestra capacidad para defender adecuadamente infraestructura y eliminar las capacidades ofensivas de Irán. Wow, are you kidding me? ¿Pero qué me estás diciendo? Aquí tenemos a Jack Keane diciendo que los árabes no entienden nuestra capacidad para abrir el estrecho y protegerlos. ¿Cómo demonios se puede hacer ese argumento? No los defendimos, ni siquiera protegimos nuestras propias bases, por el amor de Dios. 20 de ellas quedaron gravemente dañadas. 20. 13 de los nuestros murieron y hubo 400 heridos. Todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo sufrieron daños importantes, algunos en objetivos civiles, otros en objetivos militares, otros en infraestructuras energéticas, especialmente el campo de gas de Pars, en Qatar. Aquello sufrió daños considerables. Nunca lo detuvimos. No pudimos protegerlos. Y está claro que Irán dijo que si volvíamos a una guerra activa, iban a atacar otros objetivos energéticos muy concretos, que una vez más, Dios Primes Pretendem. Y como está aprendiendo Moscú, puedes derribar, o sea, incluso si realmente derribas un 90 y pico %, si te lanzan suficientes drones, algunos van a pasar y vas a tener impactos bastante espectaculares. Pero no hay ninguna prueba de que estemos alcanzando ese 90 y pico %. Es mucho más bajo que eso. Así que los estados árabes del Golfo, en realidad, reconocen con acierto los límites de nuestro poder y de nuestras promesas. Y esta es la idea general. Jack Keane, que parece no entender nada de esto, se burla de los árabes por no comprender que podríamos abrir el estrecho de Hormuz y mantenerlos a salvo. Bueno, es evidente que no los mantuvimos a salvo, pero, oye, ¿qué podríamos abrir el estrecho? Entonces, ¿por qué no lo hiciste, Jack? ¿Por qué no lo hicimos durante esos primeros 40 días? Este mito tan increíblemente absurdo de que alcanzamos el 75% de los objetivos y que solo necesitábamos un par de semanas más para conseguir ese último 25% es obviamente, y debería ser evidente para cualquiera con un poco de sentido común, absurdo. ¿De verdad crees, y vas a defender aquí ese argumento, que el presidente de los Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante del CENTCOM se reunieron todos y dijeron, oye, ¿sabes qué? Casi los tenemos. Hemos destruido casi todo. Solo queda un 25%. Pero ¿sabes qué? Vamos a parar. Vamos a detenernos aquí y ver si podemos llegar a un acuerdo negociado en el que ellos consigan casi todo lo que pedían. Podríamos haber seguido. Todo lo que hacía falta era continuar un par de semanas más y habrían quedado completamente destruidos. El estrecho es Tetniavero. ¿Sabes qué? Vamos a parar aquí. Eso es lo que tendría que haber sido cierto para que lo que Jack Keane acaba de decirte con toda seriedad fuera verdad. Y no lo es. Lo que ha dicho es absurdo, como acabo de mostrarte con este ejemplo. Eso es lo que tendría que haber pasado para que tuviera razón. Pero no es cierto. No tiene razón. Aún así, ese es el mito que ya están empezando a construir. Se puede ver claramente. Y apuesto a que, si empiezas a escuchar algunas de esas otras declaraciones, a esa gente en X y en otras redes sociales, o los fragmentos que sueltan en distintos programas de televisión, verás cómo empiezan a alimentar ese mito de que el presidente Trump dejó tirado al ejército. Lo teníamos asegurado, lo teníamos ganado, habríamos tenido éxito. Y de nuevo, es una de esas cosas, es casi imposible demostrar un negativo. Así que como no seguimos luchando después de eso, no se puede, como en un tribunal, demostrar que no lo habríamos conseguido. Ahora bien, la lógica grita que no podríamos haberlo hecho, porque no lo hicimos en los primeros 40 días, y habría sido totalmente absurdo seguir intentándolo, solo nos habría perjudicado más. Eso es lógico, y se puede demostrar que esos primeros 40 días lo confirmaron.
pero él va a confiar en que haya gente que quiera creer lo que dijo. He's going to count on some people because they want to believe what he said. They want to believe that we could have done it. And they Quieren want to creer go que back podríamos and haberlo try hecho because y they're quieren volver atrás e intentarlo otra vez, porque van a ser impermeables a todas las pruebas de las que acabo de hablarte o a la lógica militar más básica. Por eso muchos líderes militares se opusieron incluso a empezar, y por eso el vicepresidente también se opuso desde el principio, porque lo vieron venir y lo que dijeron se demostró cierto. Pero eso no va a detener a esta gente, así que estate atento. Y créeme, cuando ese tema vuelva a salir, vamos a seguir desmontándolo y vamos a exponerlo a la luz de la verdad. and we're going to expose it to the truth, the light of the truth, because there's not any in it. These people just can't. Porque no hay nada de eso. Esta gente simplemente no puede ver más allá de su ansia de guerra. Ni siquiera las pruebas físicas, los cuerpos de soldados estadounidenses, los restos de nuestros barcos, los restos de nuestros aviones y esos $100,000 millones, que probablemente sigan aumentando, les afectan lo más mínimo. A mí sí me afecta, a mucha otra gente también. Y por lo visto, aunque con retraso, parece que empieza a afectar al presidente Trump. Veremos cómo acaba todo esto. Veremos qué pasa a continuación. Por supuesto, hay muchísimas cosas que podrían ocurrir aquí y vamos a manteneros al tanto de todas ellas. Gracias, amigos, y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Folks, and we'll see you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.